Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti, Santo, bueno. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis y orad, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo le recomiendo, querido oyente, que se tome el tiempo para descubrir la profundidad, la anchura, la altura, la vida, la revelación, el poder de la Biblia, para poder descubrir la vida que Dios ha puesto en ese libro. Son 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia es el único libro de Dios, el único. ¿Se pueden escribir libros sobre la Biblia? Sí, y muchos. Pero el único libro donde Dios el Padre, como dice en el profeta Jeremías capítulo 2, le dice: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías, como era primavera, él dijo: yo veo una vara como de almendro. Y el Señor dijo: lo has visto muy bien. Y dice: porque yo vigilo y estoy dispuesto a cumplir mi palabra. Esa palabra vigilar que encontramos en el profeta Jeremías, yo vigilo mi palabra, en hebreo significa almendro, porque el almendro es el primer árbol que da color, da la bienvenida a la primavera. Por eso una persona que lee la Biblia vive en una primavera continua. Acuérdate que la vara de Aarón también era almendro y floreció en una noche. Yo te recomiendo de todo corazón, querido oyente, que empieces a leer la Biblia, pero que la empieces a leer en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. Y si quieres comprender la Biblia, tienes que saber que la Biblia describe a una persona, primordialmente a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia habla de una persona, de su preexistencia antes de los tiempos. Antes que el tiempo fuera el tiempo como nosotros le conocemos, había un tiempo que no tiene horas, hay un tiempo que no tiene minutos, ni segundos, ni días, ni semanas, ni meses, ni años.
El tiempo que no tiene tiempo es el tiempo eterno, es la vida eterna. En la vida eterna no existen la primavera, las estaciones del año, los minutos, los segundos. Y hay cosas que existían antes que el tiempo. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesucristo como Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fue la fundación del mundo cuando Dios el Padre, Él colocó en la gravitación del Sol a los planetas y a un planeta llamado Tierra. Cuando Dios colocó en una orden divina a una distancia que no estuviera muy cerca para no quemarse del Sol, ni tampoco muy lejos del Sol para no enfriarse, era la distancia perfecta. Aproximadamente 155 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra. En verano, un poco menos, en invierno, un poquito más. Y cuando Dios puso esa constelación del universo, de nuestra galaxia, de nuestro sistema planetario, a partir de ahí el tiempo empezó a contar. Pero antes de eso, Dios existía ya antes. Porque si no, no fuera Dios. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, es el Dios eterno. Y antes de la fundación del mundo, también encontramos que estaba el reino de Dios, el reino eterno. Pero había otra cosa antes de la fundación del mundo. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, era la gracia de Jesucristo que nos fue dada antes de los tiempos, como dice en segunda carta de Timoteo. Dice que nos fue dada la gracia antes de los tiempos de la eternidad, pero ahora se manifestó por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, querido oyente? Le quiero decir de todo corazón, lo que para los peces es el agua, es para nosotros cristianos la gracia. Lo que para el águila que se deja levantar por esos vientos, eso para nosotros es la gracia. Lo que es la gravitación de la tierra, que provoca que no nos caigamos de la tierra, que nos atrae, que nos sujeta en la tierra, es la gracia de Jesucristo que nos atrae al reino. Necesitamos tanto la gracia, querido oyente, tanto. Necesitamos la gracia de Jesucristo, que se manifieste en nuestra vida, que venga sobre nuestras familias. Y no estoy explicando de explicar la gracia o estudiar la gracia, no. Lo que necesitamos es experimentar la gracia, gracia sobre gracia, la gracia de Jesucristo. Y cuando leemos la Biblia, empezando el Nuevo Testamento, descubrimos que en los 4 evangelios Jesucristo, en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo 36 veces la Biblia nos dice que estaba orando. Él estaba orando. Interesante. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía la necesidad de orar, ¿qué significa orar? ¿Por qué para nosotros la oración es tan importante? Y pregunta, ¿cómo se tiene que orar para recibir lo que tú le pides al Señor? ¿Qué significa oración? ¿Hay obstáculos en la oración?
Jesucristo nos dice que hay diversos obstáculos. Uno de ellos es la falta de perdón. Cuando estás enfadado con alguien y no has hablado con la persona, pero sigues en tus pensamientos machacando la situación y peleándote en tus pensamientos, en tus sentimientos con esa persona, eso te bloquea de la bendición de la oración. ¿Sabe, querido oyente? Mire, la oración tiene un poder impresionante. La oración es omnipotente. No hay nada, no existe nada que no se pueda solucionar con oración. Pero verdadera oración. No oración religiosa, no oración hipócrita, sino honesta oración. ¿Qué significa honesta oración? En la oración honesta, nosotros damos a conocer nuestra debilidad. Como dice Romanos 8, versículo 26, porque no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En la oración no escondemos nuestra debilidad. Al contrario, en la oración se la damos a conocer al Señor. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se cree ser grande será humillado. 36 veces Jesucristo oró, 36 veces. Y si Él necesitaba estar a solas con Dios, y déjame, por favor, dar unas cuantas pinceladas de la oración, o mejor dicho, la diferencia entre la oración en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo lo que era bajo el Antiguo Testamento era bajo la ley de Moisés. Pero Romanos capítulo 6, versículo 14 dice que nosotros estamos bajo la gracia, la abundante gracia de Jesucristo. ¿Sabes, querido oyente? Y otra vez, yo le recomiendo, querido oyente, yo le recomiendo que lea la Biblia. No se puede imaginar la sabiduría, la vida, la presencia de Dios que hay en ese libro. Porque la Biblia es una persona. El Verbo se hizo carne. Jesucristo es el Verbo. La Biblia trata de una persona. Nos revela un reino. Nos enseña al Padre. Nos acerca al Espíritu Santo. Y también nos enseña quién somos. Yo le recomiendo de todo corazón que lea la Biblia. Con ojos abiertos. O como dice el Salmo 119, hay un versículo que dice que cuando Dios abre su palabra, eso nos alumbra y eso nos hace libre. La verdad, querido oyente, la verdad es una persona. Y esa verdad se encuentra junto con la gracia en la palabra de Dios, en Jesucristo. Cuando uno lee los 4 evangelios, el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno descubre que Jesucristo oró, como dije, 36 veces. Y tengo una pregunta. Si Jesucristo necesitaba estar a solas con Dios, porque oración, si alguien me pregunta, pastor, ¿qué significa oración? Ok. Para mí, la mejor explicación de la oración es esto. La oración es un tiempo que tú has reservado para el Señor, sean 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, no importa. La oración es un tiempo que tú has reservado para darle toda tu atención al Señor. En ese tiempo de oración,
Habrá días donde vas a leer más la Biblia y luego orar. Y habrá días donde más oras y lees un poco la Biblia. Porque el leer la Biblia ya es oración. Oración es tener comunión a solas con el Señor. Sea poco, sea mucho, importante que sea intensivo. Eso es lo que importa. Pero hay una buena noticia, querido oyente. Hay una buena noticia a nosotros cristianos. Y ahora mira. En el Antiguo Testamento, que teológicamente empieza con el libro de Éxodo capítulo 20, con los 10 mandamientos. Y es interesante que los samaritanos, además de los 10 mandamientos, ellos añadían otro mandamiento, que era el mandamiento de solo tener una mujer. Interesante. El otro día estudiando el texto samaritano, me di cuenta y me dije, wow, qué interesante. Y teológicamente, el Antiguo Testamento empieza en Éxodo capítulo 20 con los 10 mandamientos, dados en 2 placas de piedra. Todos los otros mandamientos fueron escritos sobre piel, sobre papiri, pero primeramente piel de animal. Y en esos mandamientos del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo 20 al libro de Deuteronomio, en esos libros Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, encontramos muchos ritos, sacrificios, sangre, oficios del sacerdote y muchas cosas más. Encontramos 15 capítulos sobre el tabernáculo. Pero si lees atentamente, no hay ningún pasaje que te diga cómo orar. ¿Quieres saber una cosa? Gente que vive en el Antiguo Testamento no sabe cómo orar. De vez en cuando encontramos personas que tocaron el corazón de Dios, como David, Samuel, Salomón en un momento, Gedeón, o la mamá de Samuel, Hannah, que ya oraba de lo profundo de su corazón. Pero la ley no te enseña a orar. ¿Sabes por qué no? Porque la ley no te transmite una relación. Y oración solo hay si hay una relación. Es interesante que Jesucristo nunca le enseñó a sus discípulos a predicar. Él no dijo, cuando tú prediques, coges 3 versículos del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento, un ejemplo, un chiste y amén y ya está. No. Jesucristo no enseñó a predicar. Pero una cosa sí nos enseñó Jesucristo, a orar. ¿Por qué? Porque la oración es la fuente de todo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Santiago? Capítulo 4, versículo 2. No tenéis porque no pedís. Si algo no lo tienes, es probablemente porque no se lo has pedido al Señor. Déjame decirlo otra vez. Si algo echas de menos, probablemente es porque no se lo has pedido al Señor. No tenéis porque no pedís. Y el Señor Jesucristo, Él nos enseña que hay obstáculos en la oración. Por ejemplo, el no perdonar, el no reconocer la importancia de la oración, el no tomarse el lugar adecuado. Pero hay una buena noticia, querido, para todos los que creemos en Jesucristo, que vivimos en su gracia. Hay una buena noticia y es esta. En el Antiguo Testamento, entre comillas, para ir a orar,
tenías que ir al templo. Por eso era revolucionario lo que Jesucristo nos enseñó. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5, y Lucas 11, versículo 1, cuando nos enseña del Padre Nuestro. Jesucristo nos enseñó que el verdadero templo es la intimidad con Dios. Querido oyente, mire, le quiero hacer una promesa y se lo garantizo de todo corazón. Quiero que esté atento. Le prometo una cosa. Si usted tiene por la gracia, la ayuda del Espíritu Santo, una vida de oración en la intimidad con Dios, que esté a sola con Dios, yo le prometo, y se lo puedo enseñar en la Biblia, que todo lo que tú pides, el Señor te lo va a dar. Porque Jesucristo dijo, porque todo el que pide, recibe. Y tengo una buena noticia, querido oyente, y es esta, atención. Si tú crees en Jesucristo, tú ya de alguna forma estás en una oración continua. Yo me tomo el tiempo para el Señor, para estar solo con Él, sí. Busco un lugar para estar solo con Él, sí. Busco el silencio también. La soledad, claro. Pero durante el día yo percibo también su presencia. En el Antiguo Testamento era la adoración que atraía su presencia. En el Nuevo Testamento es su presencia la que provoca adoración. Y cuando uno tiene una vida continua de oración, uno puede estar en el coche. Y querido oyente, te animo que ahí a donde estás, que le digas, Señor, ayúdame. Ahí a donde estás, levanta tu voz, en voz alta, susurrando, en el coche, en el metro, en el autobús, en el trabajo, donde sea. Dile ahora, Señor, ayúdame. Por favor, dame de tu gracia. Demuestra tu gracia en mi vida. ¿Sabes por qué, querido oyente? Porque con Jesucristo ya no existe el templo de Jerusalén. Algunos me han dicho, pastor, pero algún día se edificará el tercer templo en Jerusalén. Y hay cristianos incluso que oran y sacrifician por eso. Pero nunca han leído cuando habla Ezequiel del tercer templo. ¿Queréis saber lo que dice ahí? Que de nuevo habrá sacrificios. Pero ¿qué sacrificio es necesario si Jesucristo ya vino? Por eso, cuando alguien pregunta, pastor, ¿usted cree que van a hacer el tercer templo en Jerusalén? Honestamente, lo dudo. Porque si de nuevo ese templo significa regresar al Antiguo Testamento, no lo necesitamos. Porque el verdadero templo ha venido. Aquel que dijo, romped este templo y en 3 días yo edificaré otro nuevo, que era su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Oración. Tú puedes orar en cualquier lugar. Tú puedes abrir tu boca, tú puedes derramar tu corazón. Algunos dirán, pastor, pero yo no tengo una vida así como usted nos habla, de estar a solas con Dios. Vale, querido, querida, atención. ¿No piensas que el Señor lo sabe mejor que todos? Yo sé lo complicado que es la vida.
El trabajo, la familia, las preocupaciones de la vida son normales, es normal. Hay tiempos donde tienes tiempo para orar y hay tiempos donde no tienes tiempo tanto como te gustaría para orar. Pero una cosa siempre puedes: levantar tu voz en cualquier lugar. ¿Sabes lo que he hecho un poco de menos? Os voy a confesar una cosa. Eso de llevar mascarillas, a mí me vino de primera. Y os digo por qué. Porque yo podía orar en todo sitio, podía citar la Biblia, orar, hablar nuevas lenguas y nadie se enteraba. Yo me ponía mi mascarilla y me decían: pastor, ¿por qué se pone la mascarilla cuando va a comprar? Muy simple. Porque si quiero orar, hablar con el Señor, debajo de la mascarilla nadie se entera. Hoy en día, cuando alguien pasa con el coche, está sentado solo en el coche, una persona sola en el coche, va conduciendo el coche y va hablando. ¿Qué pensamos todos? Que lleva manos libres, ¿a que sí? Yo también hablo. Y yo estoy seguro que todos los que pasan con el coche piensan: tienen manos libres y está hablando por teléfono. Pues la verdad que tienen razón. Tengo el corazón libre, la mano libre, el cielo libre, libre acceso al cielo. Oración es comunicación con manos libres al Señor. Es igual donde estés, querida hermana, querido hermano. Levanta tu voz. Pídele al Señor: Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, te necesito. Verdadera oración no esconde la debilidad. Verdadera oración revela la debilidad. Señor, no sé cómo hacerlo. Señor, no tengo el dinero. Señor, me falta esto o lo otro. ¿Sabes qué, querido oyente? Le prometo que si es honesto en la oración, honesto, verá milagros, se lo prometo, milagros. Porque oración, en primera línea, no es un ejercicio religioso, es tener relación con Dios. Y cuando tienes relación con Él, tú percibes su voluntad y su corazón. ¿Sabes, querido oyente? Una cosa es que tú derrames tu corazón al Señor. Otra cosa es que Dios revele su corazón a ti. Eso significa reconocer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo nos enseña que el poder de la oración no tiene límites. Dice: porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate. Querido oyente, ¿por qué no le dices a ese monte de dificultad, ese monte que es como un peso sobre sus hombros, por qué no le dices a ese monte: quítate y échate al mar? Dice el Señor: y no dudares en tu corazón. No le permites a tu corazón dudar de lo que el Señor ha dicho. No le permites a tu corazón poner en duda lo que el Señor ha dicho, sino creyere lo que será hecho, lo que dice. Tú tienes que creer en el poder de tus palabras. Por eso ten cuidado que no repitas el mensaje de este mundo sobre tu familia. Hay personas que dicen: pastor, todo el mundo cada vez va peor. Bueno, voy a contar una cosa.
El mundo siempre era el mundo. Y déjame deciros una cosa, querido oyente, atención. El otro día estuve leyendo un artículo de un profesor social en Alemania y dijo que la juventud que hoy somos, que nosotros tenemos, la juventud, esta generación es la generación más rica que existe. Y no está hablando de millones, sino está diciendo que esta generación tiene lo que otras generaciones jamás tuvieron. Esta generación tiene acceso a lo que jamás otras generaciones tuvieron acceso. Tenemos, gracias a Dios, una gran vigilancia sobre la comida, la calidad de la comida. Hoy, si tú quieres, puedes comer probablemente la mejor comida que jamás has comido, la más sana. Claro, si tú bebes estas chorradas de azúcar y de Coca-Cola y esos venenos, ¿sabes para qué es bueno la Coca-Cola? ¿Para qué la usábamos nosotros en el puerto? Para abrir tornillos. ¿Cómo se llama? Oxidados. Tornillos oxidados. Se echaba Coca-Cola y al próximo día se abría. Imagínate lo que provoca la Coca-Cola en tu cuerpo. Esta generación tiene la mejor bebida. Hoy el agua, si tú quieres, puedes beber la mejor agua del mundo, de todos los tiempos. Hoy tenemos teléfono, vivimos en casas, en una cama. Tenemos armarios que están llenos hasta las cejas de ropa. Tenemos acceso al consumismo que no nos podemos imaginar. Podemos volar a donde nuestros padres y nuestros abuelos jamás se lo podían pensar. Sea a las Islas Fiji, Madagascar, a cualquier lugar del mundo, Maldivas. Hoy puedes volar a lugares que solo se conocían de películas en los años 50, 60, 70. ¿Sabes qué? Somos la generación que mejor lo tenemos. Pero somos la generación más blanducha que existe. La que más se queja. La que más se queja. No todos, pero nos quejamos. Nos quejamos de tantas cosas. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué nos quejamos? Porque hemos adaptado el lenguaje de este mundo, de nunca estar agradecido, siempre murmurando, siempre quejándose. Yo te prometo que si en uno de estos viajes, que ya muchas veces he hecho, que tú vengas conmigo a Ucrania, que veas donde la gente duerme, los búnkers donde los niños se esconden, las máscaras que llevan, por si acaso tienen que ponerse las máscaras. Si tú ves las caras desesperadas, las familias desesperadas, donde entras en lugares que hay 200, 400 personas en el suelo durmiendo, y donde el único lugar privado es a lo mejor un bolso, no hay ninguna mesilla de noche, no hay ningún armario, todo está en el suelo. O que vengas conmigo a África y que vayas conmigo al pozo a por agua. ¿Vamos a por agua? Pero no te creas que puedes beber esa agua. No, estás equivocado. Ese cubo de agua se lleva a una cacerola grande que tiene como un trapo, una manta, un paño por encima. Tú echas el agua que tiene color marrón y te das cuenta las piedras y todo lo que hay en esa agua. Quitas ese trapo
Y esa cacerola se echa encima de otra cacerola con otro trapo más fino. Y todavía hay cosas que se quedan ahí colgando. Luego, si tienes la posibilidad, lo filtras otra tercera vez. Si no, se calienta el agua. Se pone a hervir 20 minutos. Y luego se pone encima un trapo, otra vez encima limpio, para que se enfríe toda la noche. Y luego al próximo día puedes beberte esa agua. ¿Sabes qué, queridos? Lo tenemos tan bien y tanto nos quejamos. Nos quejamos de tantas cosas. Por eso es bueno ayunar. Si tú ves que tú te quejas, es el tiempo que ayunes, 1, 2, 3 o 5 días que no comas. Que solo bebas y verás como tu espíritu recibe de nuevo el filo en el espíritu que necesita. Porque lo que estamos haciendo es repitiendo el mensaje de este mundo. No estamos satisfechos con lo que tenemos. Nos quejamos y no nos damos cuenta que tenemos la mejor medicina que jamás hemos tenido. Hoy en día lo tenemos muy bien, pero usamos nuestra boca como un arma letal para quejarnos. Eso también debilita la oración, porque tienes que darle a Dios gracias en la oración. Gracias, Padre, por esto. Gracias por lo otro. Gracias que tengo una cama. Gracias que tengo una almohada. Gracias que puedo dormir en una habitación. Gracias que tengo zapatos. Gracias que tengo ropa. Gracias que he podido beber agua limpia. Gracias. ¿Sabes qué? Si tú no le das gracias a Dios por lo mínimo, en mi opinión, es solo mi opinión, es mía, tú no mereces más. No lo mereces. Se me ha olvidado darle gracias. Gracias por las cosas mínimas de la vida. Por eso la oración pierde mucha fuerza en nuestra boca. Porque con la misma boca queremos provocar un milagro. Pero con la misma boca no sabemos dar gracias a Dios por lo que ya tenemos. No dudes en tus palabras. No ensucies tu boca. Por tanto os digo que todo lo que pediréis y orad, creed que ya lo recibisteis. Como dice Santiago, capítulo 4, versículo 2, no tienes porque no pides. ¿Qué es lo que necesitas? Come on, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es? Pídeselo al Señor. No se lo pides a Facebook, a Instagram, a Dios. Pídeselo al Señor. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un nuevo trabajo? Pídeselo. ¿Un mejor lugar para vivir? Pídeselo. No tenéis porque no pedís. Y muchas veces no pedimos porque no confiamos en la bondad de Dios. Pensamos que no lo tenemos que ganar. Querido, tú y yo no estamos bajo la ley, tú y yo estamos bajo la gracia. Por eso, abre tu corazón, derrama tu corazón, pídele al Señor todo lo que tú necesites. Porque el Señor siempre te contesta de 3 formas a tu oración. Si tú le pides algo, o Él te dice sí, o Él te dice no, o Él te dice todavía no. Pero una cosa le prometo, querido oyente, que si todos los días se toma 5 minutos, 10 minutos o 20 minutos para estar a solas con Dios
en el silencio, pensando sobre su vida, la bondad de Dios en su vida, su gracia, su paciencia con nosotros. ¿Sabes qué? Eso te humilla. La bondad de Dios te humilla. Y te das cuenta que todo lo que tienes no es porque tú eres mejor que los otros, más inteligente, esto, lo otro, no. Reconoces que todo es por gracia. Porque solo la gracia permanece para siempre. Y tú y yo necesitamos esa gracia. Esa gracia que nos permite orar en cualquier lugar. En cualquier lugar puedes cerrar tus ojos y ya estás en la presencia del Señor y pedirle: Padre, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme. Querido oyente, de todo corazón, se lo prometo, que todo el que tenga una vida de oración corta, precisa, profunda, íntima con el Señor, tú puedes mover montañas. Tú puedes dominar en medio de tus enemigos. Tú puedes ganar la batalla. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Acuérdate que aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Por eso dice Jesucristo: pedid y se os dará. ¿Cómo se pide a Dios correctamente? ¿Cómo uno le puede pedir a Dios las cosas para recibirlas? Primero, tienes que ser honesto. Segundo, tienes que ser preciso en lo que pides. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Yo vivo ahora en una habitación con mi familia. Me gustaría tener una vivienda pequeña. Díselo. Tienes que ser preciso. Padre, te pido por este o por este trabajo, con estas horas, este horario, con este salario. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Tú tienes que ser preciso en la oración. Padre, te pido que tú traigas a mi hija de nuevo a casa. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes mi relación con este y este. Espíritu Santo, dame la gracia para sanar esta relación. Tienes que ser preciso. Tienes que ser preciso en lo que le pides al Señor. ¿Por qué? Para que cuando Él te lo dé, para que tú sepas a quién darle las gracias. Padre, te pido en el nombre de Jesús esto y esto. Abre tu boca, pídeselo al Señor. Algunos dirán: pastor, pero mire, yo no vivo en santidad, yo no soy una persona tan santa. Querido, atención. Es Jesucristo el que nos santificó. Es Jesucristo el que nos dio su justicia. Es Jesucristo el que nos dio acceso a Dios el Padre. Es Jesucristo el que se convirtió en una puerta. Y nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, no en el tuyo y no en el mío. Por eso dice Jesucristo: todo lo que pidéis, creed que ya lo recibisteis. Tremendo. ¿Qué promesas tenemos, Señor? Impresionante. Promesas que Dios nos da. Él, por ejemplo, dice que Mateo 7:7, pedid y se os dará. Mateo 7:7, y hallaréis. Mateo 7:7, y se os abrirá. Mateo 11:10, el que busca halla. El que toca la puerta se la abre. Lucas 11:13, vuestro Padre Celestial dará. Juan 14, yo lo haré si tú lo pides.
Juan 15, versículo 7. Y os será hecho. Pídeslo, os será hecho. Juan 15, 16. Él lo dará. Juan 16, 23. Os lo dará. Juan 16, 24. Recibiréis. Querido, por eso, abre tu corazón al Señor. Pídeselo. Porque el Señor es bueno, para siempre es su gracia. Y tú verás cómo Él está dispuesto a ayudarte, a bendecirte y a regalarte todo lo que tú necesites. Porque Jesucristo nos dio esa promesa. De verdad os digo que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mi nombre, en el Hijo. Y dice el versículo 14, si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Por eso, querido oyente, pídele a Jesucristo en su nombre todo lo que tú necesites. Que Dios te guarde.